Bien. Si a mí me piden la gráfica de F, ¿cómo vamos a dibujar esa gráfica? F nada más está definida, mire, la diferencia está aquí. ¿Qué dice ahí? Ahí dice que es periódica. ¿Qué dice? Que está definida en un intervalo finito, o sea que ya no es periódica. Y esa es la gran diferencia de este problema con todos los anteriores. Cuando usted vea que dice que es periodo finito, es de medio recorrido o de recorrido completo, no es igual a las otras. Apenas aparece esa palabra en el examen, no es igual a las otras expansiones, porque todas las otras que nosotros vimos, todas eran periódicas. Entonces, si F no es periódica, tiene una gráfica nada más. Esta se llama F de T. Aquí van los valores de T. F de T está definida ¿dónde? Entre 0 y 1, o sea que nada más es hasta aquí. Si yo quiero dibujar esto, ¿esto qué representa? Una parábola que abre para abajo, ¿cierto? Entonces, cuando T toma el valor de 0, ¿cuánto vale la función? ¿Ah? 1, está aquí arriba. Y cuando T toma el valor de 1, ¿cuánto vale la función? O sea, que está aquí abajo. ¿Cómo la vamos a dibujar? Si es una parábola que abre para abajo. Porque es menos de 2. No hay más gráfica, no me la siga dibujando. Se la pongo mala, porque ella no es periódica, es ella. Ya no hay más gráfica para ella. ¿Qué dice arriba? Finito. Finito entre 0 y 1. No hay más gráfica para esto. Entonces me dice que haga una nueva función periódica phi. Esta es la parte A. Ojo. ¿Esto cómo se llama? Tapa. Este es el periodo de definición de ella. La parte B, vamos a dibujar de dónde a dónde vamos a dibujar. Hay que redefinir, perdón, primero a redefinir la primera antes de dibujar. La parte B dice que vamos a crear una nueva función phi de t. Esa phi de t, por definición, es igual a quién? A f de t. ¿Quién es f de t? Entonces, va a ser igual a 1 menos t cuadrado. ¿Válida de dónde a dónde? De 0 a 1. ¿Y cómo ella es periódica? Phi de t más 1 debe ser igual a ¿quién? A phi de t. Porque dice que phi de t más tau. ¿Tau cuánto vale? Entonces, ahí bien. Bien. Si esa es la función periódica, esta gráfica la que vamos a dibujar. Esa gráfica de phi es así. Ahí está. No lo toque más, profesor. No, no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Desde menos 4 hasta 4. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. La gráfica original es esta. Ese es C, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué está haciendo ese? Es phi. No, la parte C. ¿no? Sí. Porque la periódica, esta es la no periódica. Sí, pero es para... Sí. Esa es la original. Y si usted hace copia de ella, ¿qué le va a pasar? Ella misma se repite. Ahí no tenemos problema. Mire que es igual a lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí o no? Es decir, y esta, ¿cómo se llama esta gráfica? Phi, no F, no le ponga F porque F es la que está arriba. En pocas palabras decimos de recorrido completo. Así que esta se llama phi de t y esto aquí se llama t.
a la parte C. Ahí está la gráfica, ¿eh? ¿La vio? Igualito la que acabo de hacer, miren. La parte de arriba, aquí está. Entonces la gráfica original es esta y las otras son copias de ella porque la hicimos de recorrido completo. Entonces vamos a la expansión en Fourier, es decir, phi de t, que es la que usted va a expandir, va a ser igual a 1 medio a sub 0 más la sumatoria de n de 1 a infinito de a sub n por el coseno de n omega t más la sumatoria de n de 1 infinito de v sub n del seno de n omega t. Ahí está. ¿Le queda claro? ¿Y por qué estoy poniendo el omega ahí? Porque tiene un valor. Exactamente, porque ahora dependemos de tau. ¿Sí o no? Bien. Esto va a ser igual a la integral. Esa es la forma de la expansión. Para el a sub 0, voy a darle el espacio para copiar la respuesta ahí. Para el a sub 0 tenemos 2 sobre tau, la integral de 0 a tau de la función. Mire que tau va a ser la función del periodo t que teníamos anteriormente, ¿se dan cuenta? Antes era 2 sobre t, ahora es 2 sobre tau porque tau puede ser lo que sea. En este caso, mi a sub 0 me va a dar 2 sobre 1, la integral de 0 a 1 de la función que es 1 menos t cuadrado de dt. Ese a sub 0 me va a dar 2, me queda la integral de 0 a 1 del ddt menos la integral de 0 a 1 de t cuadrado de dt. Ese a sub 0 me va a producir 2t entre 0 y 1, 1/3 t al cubo entre 0 y 1, multiplicado todo por 2. Y el a sub 0 me va a dar 2, aquí me da 1 menos 0, menos 1/3, 1 al cubo, menos 0 al cubo. Ese a sub 0 me va a dar 2, 1 menos 1/3, y el a sub 0 va a producir 2, 2/3. A sub 0 me da ¿cuánto? 4/3. Ahí está mi a sub 0. Ahí vamos. Vamos con el a sub n. A sub n por definición ahora va a ser igual a 2 sobre tau, la integral de 0 a tau. Y mira la diferencia ahora. Aquí está, mire la sub n cómo se calcula. ¿Cuánto vale omega? ¿Cuánto vale omega? A sub n es 2 sobre tau, f de t por el coseno de 2n pi tau. ¿Por qué 2n pi tau? 2 pi omega. ¿Ah? ¿Por qué? Vamos a acá. Omega, vamos a calcularlo normalmente. Omega por definición, ¿quién era? 2 pi entre 3. 2 pi entre tau en este caso. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale tau? 1. Así que omega debe valer 2 pi. Entonces por esa razón yo puse el omega ahí. Entonces para la sub n va a quedar, voy a ponerlo aquí. Para la sub n me va a quedar f de t sería 1 menos t cuadrado, vamos a ponerlo de 0 a 1
0 atado por f de t por el coseno de 2n pi t de t. Ese a sub n me va a dar 2 sobre 1, la integral de 0 a 1, de 1 menos t cuadrado por el coseno de 2n pi t. Esta integral es una integral tabular por partes, 1 menos t cuadrado de este lado, no me la separa en 2, coseno de 2n pi. Correcto, no me la separa en 2, sino que haga la tabular toda. Porque hay gente que agarra el 1 con el coseno y el t cuadrado con el coseno, y lo que está haciendo es metiéndole más integrales a la cosa. Entonces derivo aquí, me queda menos 2t, 1 sobre 2n pi positivo, seno de 2n pi t, menos 2, menos 1 sobre 4n cuadrado, pi cuadrado, o seno de 2n pi t, 0, menos 1 sobre 8, n cubo, pi cubo, seno de 2n pi t. Este iría con esta, este iría con esta y este iría con esta. Más, menos y más. Quiere decir que esta integral se va a transformar en a sub n, es 2 que va a multiplicar a la integral tabular. Me queda 1 sobre 2n pi, que multiplica 1 menos t cuadrado, seno de 2n pi t entre 0 y 1, menos 2 sobre n cuadrado pi cuadrado, no, 1, y a 2 abajo, porque el 2 y el 4 se cancelan, t coseno de 2n pi t entre 0 y 1, y el 2 y el 8 se me cancelan, más 1 sobre 4 n cubo pi cubo seno de n 2n pi t entre 0 y 1. Ahí está. Si me voy a la función seno, cuando t toma el valor de 1 me queda el seno de 2n pi, y cuando t toma el valor de 0 se me va también. O sea que la función seno se anula aquí y esta también se me va. Me queda solamente la del centro. Me da a sub n vale 2, que multiplica a menos 1 sobre 2n cuadrado pi cuadrado, y dentro del paréntesis iría, cuando t vale 1 me da 1 por el coseno de 2n pi, y cuando t vale 0 se me anula, porque el 0 por ese coseno me da 0. O sea que ese a sub n me debe dar menos 1 sobre pi cuadrado, aquí abajo me da n cuadrado, y aquí me queda, ¿cuánto es el coseno de 2n? Cuando n vale 1, coseno de 2pi. ¿Cuánto es eso? 1. Cuando n vale 2, coseno de 4pi. 1. O sea, para todas las n ese coseno vale 1, así que me queda esta. Y este que está aquí es mi coeficiente AN. El menos. ¿Es? Es n cuadrado. Este me da... No, este no. Aquí me da positivo. Bien. Bien. Vamos entonces al Bn. Ahí está. Ahí está la n, ¿lo vio? Y aquí se lo corrí, mire que ya le puse todos los cálculos. Vamos al Bn ahora. Bn, por definición, es 2 sobre tau, la integral de 0 a tau de f de t por el seno de 2n pi t
va a dar 2, 1, integral de 0 a 1, 1 menos t cuadrado por el seno de 2n pi. Esa integral es tabular, así que me queda 1 menos t cuadrado coseno 2n pi. Este y este, más, menos y más. Ese Bn me va a dar 2 menos 1 sobre el 2n pi. Me queda 1 menos t cuadrado por el coseno del 2n pi t entre 0 y 1 menos 2, 1 sobre 2 n cuadrado pi cuadrado t seno de 2n pi t entre 0 y 1 menos 1 sobre 4 n cubo pi cubo coseno de 2n pi t entre 0 y 1. Ahí está. Este es algo que se va a anular en los argumentos. Vamos con este. Bn va a ser igual a 2 por fuera. Cuando usted toma el valor de 1, ¿qué le pasa? 0. 0, se fue. Me queda 0 menos. Y cuando usted toma el valor de 0, 1. ¿Correcto? Sí. Coseno. Coseno de 0, 1. Bien. Vamos con el e. Menos 1 sobre 4n cubo pi cubo. Me poní este va sobre menos la parte de abajo, sería 2n pi. Acá, cuando usted toma el valor de 1, Menos 1. me queda, no, estoy dejando por fuera de signo. Me coseno el 1. Y cuando usted toma el valor de 0, 1. y 1 menos 1, ¿ah? 1 menos 1 menos 1. 1 por menos 1. No, 1 menos 1. No, Es una resta. puede ser. Primero le he dicho así. ¿Qué? Después me No, ese que 1 por menos 1. Menos menos más. Ahí está. Tienen que tener cuidado con esos menos menos, ¿se dieron cuenta? Si ya tengo a sub 0, a sub n y b sub n, entonces phi de t debe ser igual a ponerle en otro color aquí para que sepan que ya cambié de eso. Phi de t es igual 1 medio a sub 0, esto por 1 medio, ¿cuánto le da? 1 medio, 4 sextos. No, da 2 2 tercios. tercios. 2 tercios, el an menos 1 sobre pi cuadrado, sumatoria de n. Profesor, Dígame, ¿por qué fue que lo separó de esa manera? ¿qué cosa? El 1 sobre pi, 1 sobre n. Porque el 1 sobre pi va por fuera de la serie. Lo que yo pongo en el corchete siempre queda por dentro de la serie. Usted lo puede poner por dentro si quiere. Son cuestiones para cuando uno va a graficar. Esa es otra cosa, es mejor tener ese pi por fuera y no meterlo allá en los cálculos. Porque va a multiplicar todos los términos de la serie. Y entonces si usted mete un pi en cada término, ¿qué le va a pasar? Es más molestoso, ¿cierto? Es mejor usar la n nada más. Yo por cuestión de estética. Mire, si usted mira, yo los números los pongo por fuera del corchete siempre. Sí. Es para cuando usted tiene que graficar, imaginarse las cosas mejor, más sacar ese pi. Ese pi lo único que agarra y multiplica cada término. Sí, así es bonito. Entonces, n cuadrado aquí por el coseno de 2n pi t más la sumatoria de n de 1 a infinito. El bn aquí va 1 sobre pi. Aquí me queda un n por el seno de 2n pi t. ¿Sí o no? ¿Acabamos? No. ¿Qué me falta? ¿Qué me están pidiendo? F de t, ¿a quién estoy dando? Entonces, ¿qué hago?
ella misma en el intervalo. O sea que después en el siguiente renglón usted agarra aquí y pone ¿se da cuenta? Porque ellas coinciden en el intervalo. Profesor, ha dicho que esos elementos que son finitos, o sea, de por sí no van a tener al infinito, pero al aplicarle igual a la serie de Fourier, sí va a ser como una serie, sí va a ser de 1 al infinito. La serie que usted está expandiendo de la periódica, sí. Esta es periódica, esta va hasta el infinito. ¿Y por qué razón cuando yo llego a la respuesta hago esto? Que ya sí está definiendo cada serie. Ah, Porque ya está definiendo cada serie con ese intervalo. no, pero ¿esto qué significa? Lo voy a hacer ahora. Solamente existe Solamente existe para aquí, hacer ahora. entre 0 y 1. ¿Qué pasa fuera de eso? No hay. Porque acuérdense que F, ¿cómo se define? Desde el principio vieron que F estaba definida ¿dónde? De 0 a 1. Usted hizo una nueva función periódica en función de F. ¿Quién era? Phi. Expandió a Phi y Phi sí corre. Pero Phi y F coinciden solamente ¿dónde? De 0 a 1. No coinciden fuera de ahí. Que viene siendo el intervalo infinito. Exactamente, que me están dando al principio. O sea que si no le hago phi, no llega a ser periódica. No, porque la F no es periódica. Ya, ahora sí entendimos el mecanismo. Te hizo una nueva función periódica phi para poder expandirla. Pero phi es periódica y F no. Pero phi está construida en términos de ¿quién? De F. Y F y phi coinciden en ese intervalo de definición nada más. Porque usted decía que los coeficientes se sacaban de una manera diferente. En este caso, tau aparece como si fuera una de periodo arbitrario. Pero en el otro caso, en este caso le dije que no había mucha variación. Lo que le dije que dónde iba a haber variaciones, en senos y cosenos, porque son de medio recorrido. Esta es de recorrido completo. ¿Ya? Mira la pista, dice aquí. ¿Dice? El recorrido completo. Entonces ahí no hay variación en la interpretación, solamente usamos como si fuera un periodo arbitrario. En la otra sí va a haber una interpretación diferente, ahora lo va a ver. ¿Preguntas? Sigan preguntando, que me gusta. Dígame. La recogí en el intervalo. Le agregué. FT ¿dónde existe? ¿Ya lo vio? El otro no lo tenía. Decía phi porque era periódica, era probada. Profe, yo no entendí lo que el profesor acaba de explicar sobre phi que se expande y no entendí. ¿Esta función es periódica? No, Entonces, ¿tú la puedes expandir en Fourier? no. No. Pero me están diciendo que haga una nueva función periódica phi en función de ella. ¿Qué hice? La copié. Y usamos lo que se llama un recorrido completo. ¿Quién es periódica? ¿Esta o esta? La de abajo. Entonces aquí calculé yo phi. Mire que al principio decía phi. Expandía phi toda. Le calculé la expansión en Fourier a phi. Pero ¿qué hice? Yo le dije a usted al principio que phi y F coinciden entre 0 y 1. Por eso ahí- Por esa razón yo cambié esto a F, ¿dónde? En 0 y 1. Y ya. Entonces si no le pongo el intervalo, no le pone malo. Sí. 5 puntos menos. Porque esto me está expandiendo, sí, calculaste phi, pero yo no quiero phi, yo quiero F. Y, ¿Ah? y si el intervalo ahí quiere decir que del infinito, del menos infinito. al Sí, infinito. y entonces eso es verdad. ¿F existe desde menos infinito a más infinito? No. ¿Dónde existe? Y por eso lo estoy poniendo. Dígame. Entonces, si en el parcial usted nos pide la serie de Fourier de ambas funciones, entonces tendríamos... De ambas funciones se las voy a pedir, no sé si me la pide. Es que necesitas expandir la periódica y después recogerla a la finita. Siempre lo vas a tener que hacer. Porque la que yo te estoy dando no es periódica. O sea, lo que estoy viendo que la diferencia de la función phi a f es sencillamente que yo lo que hago es agregar el intervalo. No agregar el intervalo. O sea, para fdt lo que hago es agregar el intervalo. Sí, pero ¿por qué lo estoy agregando? Para que esté dentro de los límites de la Porque F y phi son igualitas entre 0 y 1. Fuera de 0 y fuera de 1 no existe desde el principio. Ahora ve por qué es importante. Pero eso va a ser siempre. ¿Ah? Para el periodo finito. Cada vez que usted ve una función definida en un intervalo finito, prenda la luz y diga De 0 a 1. de 0 a tau, en este caso es 1. Tau puede variar a lo que a mí me dé la gana.
¿Sí o no? Y entonces tengo que ver qué es lo que me piden. Si me la están pidiendo de recorrido completo, que a uno le voy a pedir recorrido completo, otro va a pedir seno y otro coseno en el examen, y usted mira para allá y ve coseno, y el otro ve seno, y acá senos y cosenos, y yo ¿qué hago?